La fe de un niño es algo indestructible. Ustedes lo saben como yo. Cuando piensan en algo, cuando desean algo, cuando están absortos con algo, ese algo es lo más importante del universo. Hemos perdido un poco esa magia, ¿verdad? La fe y la mente del niño se conjuntan en extraña ecuación en esta historia. Una historia que no es actual, pero que nos va a sobrecoger en pleno siglo XXI. Porque no es muy conocida. Peter Berling fue uno de los primeros investigadores que habló de las cruzadas de los niños, envueltas de leyenda y, por desgracia, con una triste realidad como sustrato. Niños que deseaban algo, algo que era un misterio increíble, algo inconcebible para los adultos, algo que movió a cientos y cientos de ellos. Recuperamos una historia casi a modo de homenaje, la cruzada de los niños. Me he preguntado muchas veces qué habrá de verdad en lo que muchos aseguran puede ser una leyenda, romántica decíamos y triste también, la cruzada y cruzadas de los niños. Marga Torres y Javier Sierra para contarnos muchísimas cosas realmente hermosas, pero también con ese toque un poco de melancolía histórica y de sorpresa, sobre todo de enorme asombro y sorpresa. Javier Sierra, compañero, buenas noches. Muy buenas noches, Iker. Marga, buenas noches. Muy buenas noches, Iker. Bueno, primero, mi agradecimiento personal, ahora que estamos aquí, delante no nos ve nadie, por esa maravilla que pudisteis construir en León para llevar a Cuarto Milenio, donde nos hemos sentido como en casa realmente, donde hemos sentido un cariño que estamos viendo en otras partes de España. León ha sido tan especial que a todos los amigos de León, encarnados en ti como su concejala de Cultura, a mí me gustaría enviar un abrazo grandísimo y agradecerte todo el esfuerzo y todo el cariño que habéis puesto en Cuarto Milenio. Muchísimas gracias, Marga. Iker. Sería como para tener un niño de estos atrezado, con todo el respeto, en la exposición, ¿no? Una de las escenas de la historia más alucinantes. Como cruzada y niños como que no pega, no va. Y sin embargo, no es leyenda. No, es una realidad, pero que tenemos muy pocas fuentes. La verdad es que estamos ante una historia que es tanto historia, fíjate, como mito y mitificación. Son las tres grandes bases. Hablamos de lo que le llaman la peregrinatio pueri, es decir, la peregrinación de los niños. Una cruzada de niños que intentan conquistar Tierra Santa. ¿Por qué? Porque los mayores no pueden hacerlo. ¿Por qué? Por todo un ambiente que rodea de política, intereses muy alejados de lo que es la cristiandad. Y a partir de ahí, en el siglo XIX y XX, se crea la mitificación de la cruzada de los niños. A saber, llegan a hacerlo porque los caballeros están ocupados de otras cosas. Son niños porque los santos inocentes son los preferidos por Dios. Por lo tanto, Dios escoge a sus elegidos. Y después se engrandece y se santifica la figura de dos muchachos, de Nicolás en el caso alemán y de Esteban de Cloyes en el caso francés, y se crea a partir de ahí un gran mito en el que incluso se llegan a inventar los nombres de los famosos mercaderes que, no quiero desvaler demasiado todavía, pero que cambian el destino de esta cruzada de niños. Entonces es una gran recreación que fíjate que hasta Steven Runciman, que es el famoso historiador de las cruzadas, en su obra sobre historia de las cruzadas describe muy brevemente lo que son, habla de ellas, por supuesto, los resultados dramáticos, porque es lo más impactante, el drama que hay detrás, y después lo que deja bien claro es, bueno, y todo esto se ha ido construyendo conforme pasó el tiempo y se alejaba del siglo XIII. Claro, porque es una especie de anomalía que imagino que casi en un principio hasta para los historiadores costaría creer, ¿no? Pero, Marga, y cómo lo cuenta, como ven, como historiadora, conocedora, y bueno, está el sustrato. Pues empecemos por ahí antes de ese drama final, ¿no? De ese acto final, porque se habla, Javier, de unas visiones, de algo que tiene que ver con el misterio, de alguna manera, que es lo que echa a andar el engranaje de esta cruzada de niños. Bueno, es que lo que no nos explican o no se pone el acento cuando estudiamos las cruzadas en el instituto, en el bachillerato o incluso en la universidad, es que detrás de todo el movimiento de las cruzadas, no de la cruzada de los niños en particular, sino de las cruzadas en general, hay un fuerte componente visionario, sobrenatural, profético. Todo eso está en el ambiente. Fíjate que cuando se convoca la primera cruzada, la que conquista Jerusalén,
a la vez que existe la cruzada oficial, hay una cruzada popular que encabeza Pedro el Ermitaño, un personaje de Amiens que tiene unas visiones en las que Jesucristo le está dando instrucciones para no reclutar solamente a soldados profesionales, sino a vagabundos, prostitutas, gente de la calle, que había muchos en aquella época, y con esa mesnada llevárselos contra Tierra Santa para finalmente conquistar ese territorio. Por lo tanto, hay un precedente en el caso de la Cruzada de los Niños. La cruzada no oficial, digamos. Exacto, las cruzadas populares reciben un poco el nombre de cruzadas del pueblo, ¿no? Y ahí es donde nace ese fenómeno en el que, y también es un misterio, dos niños en dos ciudades distantes entre sí, las distancias en el periodo medieval son mucho mayores que las actuales, uno en Orleans o cerca de Orleans y el otro en Colonia, en Alemania, tienen unas visiones en las que Jesús se les aparece, igual que a Pedro el Ermitaño, y les da instrucciones sobre lo que deben hacer. En el caso del niño de Orleans, que es el más famoso, Esteban de Cloyes, tiene que dirigirse al rey de Francia. El rey de Francia le desprecia, dice que se vaya a su casa, este niño que quiere. Y sin embargo, cuando sale despreciado por el rey, vuelve a tener otra visión en la que le da a Jesús las instrucciones para ponerse al frente de un ejército. Y lo hace, son 20.000 niños más o menos los que según las fuentes... Eso está registrado, sí. Es decir, Margarita, y podéis intervenir en cualquier momento, ese niño tiene una visión, la historia es maravillosa, tiene una fe concreta en que ni más ni menos Jesús le está ordenando algo que ve que los mayores no concluyen, se lanza a los caminos. ¿Y qué ocurre? Que esta peregrinatio pueri, como tú dices, tiene algo que imanta a los demás niños. ¿Qué se sabe de esto? Dicen de Esteban de Cloyes, y es muy interesante, porque pasa lo mismo que con Nicolás, que tiene una tremenda elocuencia y sobre todo un magnetismo personal tan fuerte que nobles y plebeyos se acercaban a él cuando se pone a predicar. Esto es muy interesante, Margarita, porque esto es entrar en los elementos, como decía Javier, del puro misterio. Siendo analfabetos, ese niño tenía los dos. algo, un niño analfabeto que era capaz de arrastrar a la masa por algo que podía parecer absurdo en un primer momento, pero conseguía el éxito. Nobles y plebeyos, y esto es muy importante, es decir, creían gente en ese letrada. niño como enviado. Exacto, y lo curioso es que además él busca un grupo de niños, porque en el caso concreto de Francia vamos a ver un grupo heterogéneo. Tendremos niños en torno a los 12 años, incluso más pequeños, lo cual te estremece muchísimo pensar en esos padres, en esas familias que ven cómo esos niños se van. También vemos cómo hay un grupo de campesinos, de esos pueri en el otro sentido, ¿no?, que también se suman a ese esfuerzo, viejos peregrinos que ya han estado allí y les dicen, les aconsejan, y también un grupo de jóvenes sacerdotes. Claro, un niño que es capaz de convencer a jóvenes sacerdotes, a nobles que dejan marchar a sus hijos, porque de hecho su escolta, y esto es algo muy llamativo, porque fue tratado como un verdadero santo en vida, cuando él convence a los niños de Francia, después de predicar en Saint-Denis, en La Puerta y en París y en otros lugares, vayámonos, embarquémonos, unas fuentes dicen Marsella, otras dicen Niza, vayamos hasta allí y desde allí yo conseguiré que las aguas se abran como Moisés, en un solo día, apenas lleguemos a la mañana siguiente. Y los niños le llevaban en un carro especial, adornado, con toldo, para que no sufriera por el sol, y le acompañaban niños nobles a caballo. Y junto con él iban sacerdotes, es decir, gente que sí conoce y sí. Además, se sabe por lo que pasa en 1230, que es un poco el final de nuestra historia, se sabe que quienes iban, muchos sabían leer y escribir, es decir, no iban iletrados solo. Pero este niño que era analfabeto, el magnetismo para convencer de una aparente locura, una cruzada de niños atravesando miles de kilómetros en busca de un objetivo. El magnetismo tiene que ver con lo que contaba, es decir, no es simplemente una cuestión de personalidad, que también, pero sobre todo es de lo que él prometía. Y es muy interesante esa insistencia que tenía Esteban cuando, arrastrando a ese ejército de niños que iba tras él, les decía que cuando llegaran al mar, el mar se abriría, como dice la Biblia, que se abrió ante Moisés. Es decir, el plan era llegar caminando a Tierra Santa, no embarcándose, sino caminando, porque el mar Mediterráneo se abriría a sus pies. Y eso es lo que llegaba a oídos que el de milagro Esteban. Era siempre posible, ¿no? Exacto, que el milagro estaba a la vuelta de la esquina. Él lo creía cuando predicaba, los que estaban a su alrededor les parecía normal porque era parte del discurso tradicional de aquella época. ¿Qué pasó? Que estuvieron 15 días, cuentan también las crónicas, en las playas de Niza o de Marsella, no sabemos, hasta que vieron que el mar no se abría
y entonces buscaron un plan B. Y ese plan B es el que después dará un nuevo giro a la historia. ¿Qué pasó? Pues pasó lo peor que podría pasar, Iker. Muchos niños habían llegado allí en unas condiciones, hay que decirlo, muy duras. El verano había sido muy caluroso, un agosto brutal, niños que fueron bien acogidos en esta costa francesa, pero que llegaban a unas condiciones físicas malas. Al ver que el primer día no se abrían los mares... Perdona, Marga, ¿qué número de niños? Pues las fuentes más escuetas hablan de 7.000, pero las fuentes más generosas hablan de 30.000, que es una auténtica Que barbaridad. hay que imaginarlo, Es que es un ejército, pensemos que una hueste feudal, el rey de Francia, unos años antes, cuando combate contra Juan sin tierra, es decir, una guerra de Estado contra Estado, empleaba el equivalente a 1.500 caballeros y 4.000 peones. Estamos hablando del equivalente al ejército real de Francia en una guerra feudal contra Inglaterra. Esas son las dimensiones del ejército de niños, por eso impacta tanto. Pues al ver que ese mar no se abre, se supone que muchos niños se marcharon. Pero los que se quedaron confiando, rezando, desesperados, también pensemos que es un momento en que muchos niños no tienen familia. La situación tan dura, ¿no? He confiado en ti, te he considerado un santo. ¿Y ahora qué? No tengo nada, solo tengo la fe en ti. Y entonces esa fe en Esteban lleva a que Esteban entable negociaciones con dos mercaderes que fuentes posteriores, porque sabemos que es, no voy a decir un invento, pero sí un dato que se añade posteriormente por Alberico de Trofontaine, sabemos que se llamaban Hugo Hierro y Guillermo Cerdo, que son dos apodos de los mercaderes. Les consiguen 7 barcos, dicen quiero colaborar en la cruzada. Los niños se suben a esos barcos y no se sabe nada hasta 1230, que vuelven las historias de la siguiente forma. 18 años después. 18 Un bucle, años o sea, después. un tiempo perdido. Exacto, Sí. 18 años sin noticias. No se sabe lo que ha pasado con esos Con esos niños en un barco intentando tomar tierras santas. Que díganme si esta historia no supera cualquier Y quien lo imaginación. cuenta, quien nos traerá esas noticias es uno de esos jóvenes sacerdotes que acompañaban a ese ejército de niños y que, bueno, pinta un panorama que es verdaderamente desolador, porque informa que de los 7 barcos, 2 se hunden cerca de Cerdeña, de los que no se salva ninguno de los niños, y los otros 5 terminan en Alejandría, donde los niños serán vendidos como esclavos a los infieles. Algunos morirían al poco, evidentemente, y quizá los que sobrevivieron fueron aquellos que sabían leer o escribir y pudieron servir de intérpretes o de ayuda al sultán de Egipto en aquel tiempo. Y a partir de ahí desaparecen ya de la faz de la historia. Y luego está el caso, ese caso paralelo, extrañísimo, que también eran mundos relativamente alejados. Las distancias, como decía Javier, en la Edad Media no pueden equipararse a las de hoy. La historia del niño alemán, que es la otra cruzada de los niños, ¿no? Sí, sí, la de Nicolás. Que acaba de alguna forma confluyendo y de la misma manera, impactado por el mismo tipo de mensajes. Con una diferencia. Nicolás llega a reunirse con el Papa. Es decir, que pasan por Roma, el objetivo final parece que es Génova, donde ellos pretenden llegar hasta el mar para que se abran las aguas también, nos cuenta la crónica, es decir, que Mismo objetivo Sí, que sí, la sí. historia francesa. misma visión, que esto es muy curioso. Qué tremendo, por muy, eso, muy curioso. porque no había la misma transmisión tampoco de noticias No. como puede haber hoy, ¿no? Y sin Evidentemente. embargo, en Francia y Alemania, los niños, un niño igual de magnético, Igual de magnético, lo que nos dicen las crónicas es que era igual de elocuente, igual de persuasivo, hasta el punto de que consiguió una audiencia con el Santo Padre y ante el Papa en su sede en Roma intenta convencerle de que apoye esa cruzada. El Papa lo ve con benevolencia, porque claro, se enternece al ver a ese número importante de niños queriendo conquistar para la fe los santos lugares, pero les recomienda que regresen a sus casas e intenta disuadirles, y los niños no se dan por aludidos y perseveran en su proyecto suicida, porque finalmente es un proyecto que terminará fatal. De todas maneras, Iker, a mí lo que me fascina de todo este asunto es el eco que ha ido teniendo a lo largo de la historia, ¿no? Es decir, que ha tenido impacto en unas, más o menos se calcula, unas 50 fuentes historiográficas que lo citan como de pasada, pero donde adquiere un papel interesante sin ser mencionado es ya en época mucho más reciente, casi contemporánea, cuando los hermanos Grimm se dedican a construir los mitos con los que ilustraremos a nuestros niños sobre episodios del pasado, muchas veces sin saberlo, y se inventa el cuento del flautista de Hamelín. El flautista de Hamelín es arquetípicamente, en su constructo, digamos en su esquema, la historia de la cruzada de los niños. Niños que se organizan
en pos de una cruzada, siguiendo a alguien. dejan a sus padres desolados y desaparecen, porque el cuento del flautista de Hamelín es realmente terrorífico, de un final desolador, como la propia cruzada de los niños. ¿No ha habido casos parecidos en la historia, Marga, a este nivel? Pues no, la verdad es que no tenemos ningún otro Por ejemplo. eso también la extrañeza es eso, ¿no? Mismo año, dos niños, unas visiones, una misión suicida, pero no es que eso ni antes ni después se repitiese constantemente, eso generaría, pues, no un descrédito, pero bueno, que era lo normal. No, no ha vuelto a ocurrir. No ha vuelto a ocurrir. Y además, fíjate, yendo más allá todavía de los paralelismos, que es lo sorprendente, si buscáramos diferencias entre Francia y Alemania, por entendernos, porque también hay que comprender el contexto, y el rey de Francia había puesto al emperador de Alemania, también en 1212, otro dato interesante, ¿no? En el caso del francés, no sabemos qué ocurre con Esteban de Cloyes. En el caso de Nicolás sí conocemos su final y sabemos que después de fracasar, porque tampoco se abren los mares, de hecho hay dos empresas, una que acaba en Brindisi, algunos embarcan, mismo destino que los niños franceses, otros llegan a Génova y a ver que nada ocurre, deciden quedarse en Génova. Y de hecho hay muchas familias nobles que presumen de ser descendientes de estos santos niños que llegaron allí y lo llevan a gala, su ascendencia alemana de esos santos niños, a día de hoy todavía en Génova. Bueno, pues cuando Nicolás, después de entrevistarse con el Papa y como bien ha explicado Javier, no consigue nada, sino que le recomiendan, vuélvete dentro de 18 años y toma el hábito cruzado y hablaremos, ¿no? En el caso concreto de Nicolás, él vuelve buscando más apoyos y se encuentra con los padres cuyos hijos han muerto en el camino que le cuelgan de un árbol. Entonces, el final en un caso de un santo niño es desconocido. En el otro acaba siendo asesinado por los progenitores de los niños a los que engañó o convenció con su labia para marchar. Y claro, eso a nivel nuestro impactó tanto que en el caso, por ejemplo, de España, donde teníamos una guerra abierta contra el Islam, de hecho es una de las cruzadas. 1212, ¿no? Imagínate qué año. Navas de Tolosa. Navas de Tolosa, claro. O sea, teníamos todos los boletos para una cruzada. De hecho, las Navas tienen también un poco ese rango. Sin embargo, aquí cuando llegan las noticias, porque a través de Aragón estamos muy contactados con lo que pasa en Francia y automáticamente llegaba toda esa información, o al norte incluso, porque los albigenses se refugiaron en la zona de León. Entonces, hay mucha información que llega. Sin embargo, jamás ese fenómeno se repite. Nunca jamás. Es como que muriera ahí y de alguna manera lo que se encargaron los siglos de tapar, se encargaron los historiadores de mitificar. Porque a partir de ahí el mito de los niños se convierte en esa fuerza de la pureza y en esa especie casi como de desafío caballeresco de los niños franceses querían por las armas conquistar. Los niños alemanes querían convertir por la palabra, es la otra gran diferencia. Pero ni quien convierte por la palabra ni quien convierte por la fuerza ha conseguido resultado por culpa de los mayores, que estéis más preocupados de vuestros problemas feudales que de salvar la cristiandad. Y esa es la gran lección que después se encargan los cronistas posteriores de lanzar a toda la Europa feudal de esos siglos tan conflictivos. Bueno, yo creo que la lección de historia, la breve lección de historia, es tan maravillosa. Como me gustaría a mí que Javier Sierra y Marga Torres me hubiesen dado clase de historia, por ejemplo, ¿no? Porque desde luego estaría, como muchos ahora, absolutamente embelesado. Ellos han hecho grandes novelas históricas y muchas veces me preguntan ¿de dónde sacan las ideas tus amigos para escribir? Digo, no, si es que hay tanto por escribir en la realidad que tendríamos que vivir 100 vidas para intentar simplemente absorber una mínima parte. Qué historia paralela tan terrible. El niño francés que embrujaba de alguna forma con su labia y entusiasmaba a la gente, desaparecido, como un misterio de esos que nos encantan, Javier. Absolutamente. Y el otro, como ha contado Marga, vaya final muy trágico, excesivamente trágico, ¿no? Pero se nos quedará la imagen de la pureza quijotesca de los niños. Marga Torres, como siempre, que es un honor. Hasta la próxima. Gracias. Y un abrazo a todos los amigos de León, de verdad. Hasta la próxima, Javi. Menuda historia. ¿Hay tantas por contar? Hay muchas más por contar, de esa época y de las posteriores. Pues podríamos hacer pequeñas lecciones de historia. Maravilloso, Javier. Gracias, compañero. Hay pueblos que antaño estuvieron llenos de vida y hoy permanecen muertos y solitarios. Es como si, por arte de magia o de maldición, el tiempo se hubiera detenido en sus calles, condenándolos al olvido. Caminar por las calles de un pueblo fantasma impresiona en lo más profundo. Es como pasear por las vetas de la ausencia. Parece como si, de un día para otro,
todos sus habitantes hubieran huido como alma que lleva el diablo. Hay una cosa que impresiona muchísimo en los pueblos abandonados, es el silencio. El silencio es distinto al que puedes percibir en cualquier otro sitio, porque es un silencio donde se está percibiendo un poco la ausencia de la vida que hubo en ese pueblo. Es decir, tú te imaginas cómo fue ese pueblo cuando estaba habitado, cuando la gente pues, se movía por las calles, cuando la escuela estaba llena de niños, cuando la gente iba a misa. En España hay más de 2.500 pueblos abandonados a su suerte, donde la vegetación ha conquistado poco a poco el lugar que antes ocupaba el ser humano. La gente que se ha ido y ha dejado en los huecos que solía haber en los pueblos, donde la gente que se iba cerca dejaba sus llaves. Hemos encontrado algunas casas que tenían en el hueco todavía la llave oxidada porque se fueron y nunca han vuelto. En el interior de algunas de sus viviendas pueden encontrarse sorpresas inquietantes, como esta misteriosa carta que abandonó algún visitante furtivo en la localidad riojana de Garranzo. Yo creo que soy una persona bastante escéptica y me interesan mucho las causas, ¿no? Pero no, cuando voy a un pueblo abandonado no me puedo abstraer de esa sensación de algo pues que está ahí, ¿no? Una especie de ausencia pues muy que pesa mucho, ¿no? Que pesa mucho. La torre de Villacreces, al norte de Valladolid, sigue resistiendo majestuosa entre las casas de adobe. De sus ceñidos ventanales, azotados por el viento, parecen surgir voces fantasmales que nos advierten de un peligro intangible. En la iglesia había pintadas y grafitis, no sé si por algún iluminado satanista o por personas que simplemente querían dejar nota allí, y hubo una frase que me impresionó mucho dentro de la iglesia, que ponía: Dios ha muerto. Nos invade la sensación de que en cualquier momento la maldición se romperá y los oriundos saldrán a saludarnos desde donde quiera que estén. Nos acercamos a uno de noche, no llegamos a entrar, yo hubiera sido incapaz. Aquellos huecos de ventanas y de puertas vacíos imponían muchísimo y no, yo me fui, no pude entrar. Al atardecer el silencio sobrecoge y se hace más evidente la pregunta que los muros semiderruidos parecen lanzar: ¿dónde se han ido todos? Casi todos los pueblos se han abandonado por problemas económicos, o por falta de luz, o por falta de comunicaciones, o porque la plaga del siglo XX, los pantanos les han dejado sin tierra que cultivar, por lo tanto se han tenido que ir. Pero en algunos casos, causas más inquietantes han obligado a los vecinos a huir hacia lugares más seguros. Son historias a medio camino entre la leyenda y la realidad que nos obligan a mirar sus ruinas con otros ojos. Se cuenta que una vieja iracunda, porque no había sido invitada a una boda a la que acudía todo el pueblo, envenenó las aguas arrojando a ellas una salamandra que provocó la muerte de todos sus vecinos. Otros muchos pueblos fueron víctimas de invasiones de hormigas, de termitas, de serpientes que, según se dice, pusieron en fuga a decenas de personas. Esas leyendas terroríficas, por ejemplo, en la invasión de hormigas, las tenemos recogidas aquí en Castilla y León en distintos lugares. En la provincia de Burgos, por ejemplo, lo tenemos recogido en San Millán de Lara, en Ávila, en Los Llanos, en la de las serpientes, invasión de serpientes, los tenemos recogido en los pueblos burgaleses de Puentes de Amaya y Corcos. Algunos pueblos parecen especialmente malditos y las enfermedades los han azotado hasta exterminar a sus habitantes. Es el caso de Ochate, que sufrió sucesivas epidemias de viruela, tifus y cólera. Las enfermedades afectaron solo a sus habitantes, respetando al resto de la comarca. Lo mismo ocurrió con un misterioso terremoto en un pueblo del norte de Valladolid llamado Tamayo. En ese pueblo se pueden observar hoy en día los efectos de aquel fenómeno que ocurrió. Pero lo más curioso, y no le hemos podido encontrar una explicación, es una fotografía que realizamos a la fachada de la iglesia, en la que se ve una extraña niebla. Quizás fueron una casualidad, pero en las demás fotos que hicimos no hubo esa niebla. La inquietud alcanza su máxima expresión en un recinto en particular, común a toda población humana: el cementerio. En los pueblos, cuando la gente se ha ido, pues muchas veces los muertos se han colocado en los sitios nuevos. Por ejemplo, si lo iban a andar a un pantano o tal, se ha hecho un cementerio nuevo, la gente se ha llevado a sus muertos, salvo
las 3, 4, 5 tumbas que se han quedado ahí con su cruz y sus flores secas porque no tenían a nadie, ¿no? Y eso impresiona. Pueblos abandonados. Pueblos fantasmas que se resisten a desaparecer y que de alguna manera que desconocemos, aún conservan parte de la energía de aquellos que un día los habitaron. No cabe duda de que si hay un pueblo que se ha ganado a pulso el calificativo de maldito, ese es Ochate. El solitario lugar, hoy tan solo un montón de piedras desordenadas, que se extiende en el corazón de los campos del condado de Treviño. Es un lugar que ha visto pasar por él a muchos investigadores, a muchos buscadores, intentando encontrar una solución para tantos misterios e inquietudes. Hay quien acude a Ochate como el que espera encontrarse con el espejo de lo desconocido. Nada es tan fácil. Lo cierto es que se han contado muchas mentiras y no se han contado muchas verdades de este lugar. Hay quien habló, y sobre todo hay cierta tradición oral que ha perpetuado la historia de un pueblo azotado prácticamente por 3 pestes, sometido por los rigores de 3 enfermedades que acabaron y arrasaron con todos los pobladores y sin embargo respetaron el entorno. Hay una pregunta que se hicieron los primeros pesquisadores de este lugar: ¿por qué el entorno está rodeado de tumbas de lo que parecen niños muy primitivas? ¿Por qué precisamente en este lugar y en otro se han obtenido fotografías impresionantes, como la que ustedes están viendo ahora mismo? Es la fotografía de una especie de globo luminoso examinado en su día por la NASA, tomada por el joven Prudencio Muguruza, un 24 de julio de 1981. Aquella esfera de luz, sea lo que fuese, caía precisamente sobre Ochate. Y después la expectación, la búsqueda, las psicofonías, las voces que parecen allí enjauladas en otro tiempo. Ochate, sin embargo, ha seguido allí, presente, como si poco a poco la tierra le ganase el terreno. Pocas casas y tan solo lo que queda de una ermita y una imponente torre. En ella han pasado muchas cosas. Cierto es que se han contado otras que no casan con lo científico, con el rigor. Pero lo cierto también es que unos investigadores alaveses han intentado escarbar palmo a palmo, centímetro cuadrado a centímetro cuadrado, para intentar saber más. Su investigación, les aseguro, que es reveladora. Experimentos militares en Ochate que nadie conocía hasta ahora, observaciones de lo que llamaríamos sombras y espectros, y sobre todo han encontrado a los que fueron últimos supervivientes del pueblo muerto. Ochate, la aldea maldita. Volvemos y regresamos a ella. Nuestro objetivo: encontrar la verdad. La torre de Ochate hoy vigila y calla, pues solo ella conoce lo que aquí ocurrió. No sé cómo explicar. Agonía, sentía agonía. Y el lloro, el lloro de un niño. Siempre he escuchado el lloro de un niño. Las veces que he subido, siempre. Los investigadores alaveses de varias generaciones hicieron aquí sus primeros trabajos de campo. Llegaron a grabar 2 impactantes psicofonías en la misma torre de Ochate. Volvemos a escuchar las voces de esa niña y esa mujer, que parecen perdidas en el tiempo. «25 años después, los investigadores alaveses Julio Corral y Antonio Arroyo editan esta obra arrojando luz sobre la historia del pueblo. Su concienzuda investigación aporta nuevas claves, empezando por la negación de la serie de epidemias que asolaron el lugar, dejándolo yermo de vida, y terminando por el análisis toponímico del antiguo y auténtico nombre del lugar: Gogate. Uniendo esa palabra gogo con el sufijo ate, tendríamos una traducción tan inquietante, literal, como puerta de espíritus. Estas son las ruinas de Gogate, asentamiento anterior a Ochate, escondido hoy por la maleza. Siempre han permanecido escondidas, siendo un lugar del que la historia apenas ha sabido nada, hasta ahora. La gran investigación de estos alaveses la ha rescatado del anonimato eterno. En esta loma caliza asoman algunas tumbas antropomorfas. Sin duda, las sepulturas de los primeros habitantes de este enclave. En su día, por su escasa estatura, se habló de sepulcros de niños.
extremo que jamás pudo confirmarse. Se sabe que debajo de este talud podría haber cientos más, pero no son las únicas. El último habitante vivo de Ochate, don José, aún recuerda el lejano día en que cavaron el frío suelo del templo. Hay huesos, esqueletos, ahí debajo del escombro, en la iglesia, en la iglesia. Estoy quitando los santos, pues yo dije, vamos a levantar esta losa, y dije a los carpinteros, levanté una losa y había esqueletos debajo. Tienen, por ejemplo, pues igual que tienen panteones, pues igual. Usted allí con una pala levanta aquello y sale ahí esqueleto, no va a salir. Don José, pese a la distancia y el tiempo, aún conserva intactos en la memoria algunos pasajes teñidos de sangre que nunca habían salido de Ochate, su pueblo. Ese es el que mató a Pastor. Ese es el que mató a Pastor. Jacinto, sí, Jacinto, que era de Mibri, ¿sabes? Era, su hermano se llamaba Pablo. Y en Ochate tenía una escopeta de aquellas de un cañón, ¿sabes? Y el otro se iba con el palo limpio. Y un día otro llegó, le tiró 2 tiros, le tenía un esconce, una casa grande, y no lo mató. Y luego con la porra que ya tenían antiguamente los pastores, una porra con un palo largo, luego una porra así, y aquel mató a cachavazos. Ochate en el año 36, 1936, ya estaba abandonado, pero no deshabitado totalmente, porque había una serie de casas en las cuales se guardaba ganado y había también unos pastores contratados para cuidar de ellos. Uno de estos pastores era una persona con una personalidad muy compleja, se hablaba de él como de una persona perturbada que reaccionaba violentamente ante cualquier hecho banal. Y este hombre, pues un día, por una discusión con un compañero suyo, le esperó a primera hora de la mañana en una de las casas donde guardaban ganado y al abrir la puerta le disparó en plena cara. Como no fue suficiente para causar su muerte, se abalanzó sobre él y bueno, pues le destrozó la cabeza a golpes. Aquí, en la casa del crimen de Ochate, la sangre del pastor salpicó los muros de piedra oscura. Las ovejas del interior habían pisoteado el cadáver. De madrugada, a la luz de los candiles, los vecinos se encontraron con aquella escena dantesca. Desde entonces, este cubículo de piedra quedó estigmatizado como un lugar maldito. Posteriormente también se ha hablado de esa casa, por ejemplo en los años 80 hubo una serie de sucesos extraños, como una fotografía en la cual supuestamente aparece el rostro de una persona y también una serie de fenómenos como por ejemplo unos excursionistas que escucharon allí unos latidos de corazón, 7 personas que al mismo tiempo estuvieron escuchando lo que definieron como latidos. Como si se negase a perecer como el resto de las ruinas de Ochate. Una tarde de verano, Iker, un niño de apenas 6 años, tuvo una visión en su interior. Su madre jamás lo olvidará. Llegando la hora de comer, la gente empezó a irse, se quedaron ellos solos. El niño se quedó mirando pues a la única casa que quedan con las 4 paredes, digamos, que no tiene techo. Se quedó mirando para allí. Y mi madre le llamó para comer y el niño no quería ir. Decía que estaba con sus amigos. Mi madre se quedó un poco blanca y dijo que vengas a comer. Y al llegar a casa el niño comentó que veía a 2 niños que le decían que fuera a jugar con ellos. El niño fue a jugar, que estuvieron jugando y que cuando el niño iba a comer le decían que no fuera, que se quedara con ellos para siempre. Muchas personas han sufrido en este desolado paraje experiencias singulares. Muchos callan por temor y solo algunos se atreven a confesar. De pronto, pues se oyeron claramente unos pasos que corrían hacia nosotros. Unos pasos muy claros, que corrían hacia nosotros. Entonces nada, tuve el tiempo justo, todo pasó muy deprisa. Tuve el tiempo justo de enfocar con la linterna, vi unos zapatos blancos, unos zapatos blancos, planos, pum. Unos zapatos blancos, subí para arriba y vi la cara de una mujer.
Una mujer con el pelo liso, muy liso, por aquí más o menos, con la nariz aguileña, y cuando el haz de luz le enfocó la cara, soltó la arrugó y soltó un chillido muy raro. Y empezó a correr, pasó por delante nuestro. ¡Pup! Nosotros nos quedamos petrificados, agarraditos, pasó por delante nuestro, sin tropezarse con ningún cascote ni con nada, y se puso detrás de la pared que había. Así, sé que estaba allí porque se veían los ojos que eran como los de un gato. Pepa, como otros tantos jóvenes en los últimos años, acampó allí una noche para no volver jamás. En 1985, un grupo de radioaficionados pasaron la noche en Ochate. En torno a las 3 de la madrugada, 2 de ellos se encontraron cara a cara con 2 extraños seres vestidos de negro. Desde el interior de su coche, los veían aproximarse poco a poco, como flotando sobre el estrecho camino de tierra. El encuentro sería tan aterrador que uno de ellos creyó enloquecer a causa del pánico. Ya te digo que pensábamos que eran 2 miembros del grupo que faltaban por venir. Lo único que sí destacaba mucho era su altura. Eran, pues, por la distancia se veía pues que tenía una altura considerable de 2 metros o así. Mikel pide auxilio por su radio, pero nadie le contesta. Los aparatos parecen no funcionar, como si algo o alguien los hubiese bloqueado. La angustia crece por momentos. Yo oigo todas las comunicaciones que ellos hablan por los talkies, pero a mí no me oyen. Yo estoy hablando por la emisora y ellos a mí no me están oyendo. Empezamos a tocar el claxon. Ellos al oír el claxon empezaron a preguntar por la emisora, por el talkie. Yo como por la emisora no les podía contestar, les contestaba con el claxon. Entonces, bueno, me comprendieron y empezamos a hacer pues una comunicación básica, la cual funcionó. Otros muchos campistas aseguran haber presenciado el mismo fenómeno en las inmediaciones de Ochate. En los años 80, el Ejército de Tierra efectuó maniobras nocturnas de orientación por estas llanuras. El investigador alavés, Enrique Echazarra, pudo entrevistarse con un militar cuya identidad permanece en el anonimato. Equipos de élite que por algún motivo se encontraban junto a la torre sufrieron una experiencia alucinante. Cuando él era brigada me contó una serie de sucesos que incluso él mismo vivió, ¿no? Por ejemplo, una de las noches que estaban de maniobras, él estaba en uno de los caminos de Ochate y de repente vieron a unos 100 metros que se acercaban unas figuras bastante altas que no las podían definir. En un principio pensaron que eran compañeros, intentaron comunicarse por radio y las emisoras fallaban, no podían establecer comunicación. Una vez más el mismo fenómeno. Aparatos que no funcionan, nieblas que te envuelven hasta hacer perder la noción del espacio-tiempo, e encuentros con figuras de negro, de altura desproporcionada. Tanto el soldado que le acompañaba como él, hubo momentos de tensión, que él mismo me comentaba como que incluso, vamos, tenían ya casi la pistola en la mano, porque sintieron pánico ante aquello que veían que se acercaba. Cogieron un telémetro láser, es decir, un aparato para medir la distancia que les separaba de donde estaban ellos a donde estaban estos, digamos, seres, entre comillas, y comprobaron pues, que el aparato no era capaz, ¿no?, de registrar esa medición y se quedó sin batería. Los vecinos de pueblos cercanos cierran los postigos al vernos. Callan y otorgan. Cansados del vaivén de algunos siniestros caminantes, que sin entender el verdadero significado de la historia de Ochate, profanaron la vieja ermita, quemando el retablo de este enigmático enclave. En principio, la ermita de Burgondo está situada en una zona un poco extraña. Su misma orientación es extraña. Quizás se acomode a que el suelo haya obligado a hacerla en esa postura para cubrir una grieta. En esa grieta, lógicamente, pues podía existir antiguamente pues, alguna especie de templo de alguna cultura, incluso precristiana. Hacia el noroeste, como vigilando toda la silenciosa comarca, se encuentra la recoleta edificación románica de San Vicentejo. Toda una joya arquitectónica que también sabe guardar sus secretos. Es una ermita que tiene una extraña simbología y de alguna forma parece que está enlazada con la ermita de Burgondo, cerca de Ochate. Son 2 templos ubicados en el mismo paralelo, exactamente en el mismo paralelo,
y es más, incluso algunos de los elementos ornamentales de la ermita de San Vicentejo apuntan directamente a Burgondo, con lo cual harían referencia a cierta relación entre estos dos lugares. Hay un óculo pequeño en la parte superior que mira al este y está mirando directamente a la ermita de Burgondo encima justo de Ochate. Están marcando una línea recta que está señalando un lugar muy preciso y en el cual ocurren cosas extrañas. No sabemos tampoco el por qué están ocurriendo esas cosas. Habría que mirar hacer un estudio del subsuelo, hacer un estudio también de las plantas de la zona, hacer un estudio geológico para saber qué es lo que hay exactamente en esta zona. Pero desde luego hay algo extraño. De noche, cuando las ruinas duermen el merecido sueño de 1000 años, quizá las sombras se apoderen de Ochate. Personajes de la noche. Quién sabe si fantasías acumuladas durante siglos o antepasados atrapados entre viejas piedras que gritan sus ancestrales historias de sangre y abandono. Es un pueblo muerto, pero algo late aquí. Algo que se siente, pero que nadie ha podido descifrar.